y quiero saludar a un equipo de hombres y mujeres que son de un nivel extraordinario, que nos están viendo por internet: Nancy, Estelita, Mike, Vero, Denise, ya está, perdón amistad, Dallas, conectados. Y también enviamos un saludo a Catherine en Lima, a Edith en California, a Robin y Araceli en Houston, que están muy contentos y muy impresionados con los temas. Gracias por escucharnos. Y en todos los lugares donde nos están viendo, creo que Florencia y Marquitos iban a conectar también. Les amamos y esperemos que reciban allá lo que Dios derrame en este lugar también. ¿De acuerdo? Amén. Padre precioso Dios, queremos decirte que te amamos, que es un privilegio servirte, que es un privilegio, Señor, escuchar tus palabras, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que cambian nuestra manera de vivir. Nadie ofrece lo que tú ofreces. Y es tan difícil recibirlo porque son tan imposibles. Por eso tú nos das la fe. Tú nos das esa preciosa sustancia llamada fe por el oír tu palabra, para que podamos creer, para que sea fácil creer. Gracias, oh Dios, porque esa fe vendrá, y yo declaro, oh Dios, que mientras se expone tu palabra, esa fe causará que la creatividad explote, que las soluciones lleguen a nuestra mente, que recibamos ideas, proyectos, que tú llames a los que han de ser tus ministros, que tú, oh Dios, des ideas de negocios a nuestros empresarios, que tú, Señor, hables más allá de lo que pueda salir desde este púlpito y podamos comprender que la abundancia fue idea tuya y nosotros no vamos a limitarte. Nos preparamos para escuchar con la intención de obedecer y dándote gracias de antemano por lo que tú derramas en este lugar, bendición y vida eterna. En el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte amén. Saluden a alguien, por favor, que no haya venido con usted. De la mano a alguien que no conozca. Y bueno, mis amados, estamos en este tema de la abundancia y quiero iniciar. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del hijo pródigo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese papá tenía 2 hijos. Uno de ellos pidió la herencia antes de tiempo y el papá no se la negó. Hay 2 aspectos ahí que ustedes ya han estudiado, que el hijo va con el papá y le dice: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y ya después de que va y se la gasta toda, de la peor manera, en mujeres, en vicios, termina en una situación horrible, comiendo junto con los cerdos y deseando poder probar la comida que los cerdos estaban comiendo. Eso ya es un nivel muy miserable, de ver a un puerquito comer y desear comer lo que el puerquito está comiendo, imagínense. Y a ese punto llegó. Pero una vez dice la Biblia que cayó en sí, volvió en sí, y a la hora de estar ahí meditando dijo: volveré a mi padre y le diré: hazme como uno de tus siervos. El primer hijo pidió una herencia sin tener la sabiduría para manejarla. Y cuando yo hablo de abundancia, yo deseo que hagan todo lo posible por conectar los puntos que hemos enseñado anteriormente, porque aún la abundancia no nos conviene recibirla sin sabiduría primero. Y ese hijo la recibió, porque Dios es así, Dios es un Dios que lo que tú pidas, Él te lo va a dar. Y una vez que tú conoces cómo es nuestro Dios y tú conoces los ejemplos como de ese hijo pródigo, nadie desearía abundancia sin sabiduría. Entonces ya nosotros vamos recibiendo de la Escritura el conocimiento como para decir: sí quiero la abundancia, pero también quiero la sabiduría para saber manejarla.
para no tirarla. Hubiera sido mejor que el hijo pródigo llegara con su papá y le dijera, hazme como uno de tus siervos, enséñame a trabajar. Enséñame el valor del dinero, enséñame, ponme con los empleados, edúcame, hazme un hombre de bien, ponme ahí con los demás a trabajar. Pero no, él pidió materia o dinero antes de pedir que se forjara su carácter. Y usted, bueno, todo ese material yo no le voy a decir, así le debería de hacer usted. No, no es mi intención porque creo que entramos en manipulación. Pero ahí está el material en la Biblia para que usted diga, bueno, me conviene pedir abundancia o me conviene recibir la sabiduría. Primero, darle prioridad a la sabiduría, porque usted nunca verá sabiduría sin abundancia. Mis amados, ahí traemos a veces unos rollos en la cabeza tan equivocados. Nunca verás a un hombre sabio pobre. Y nosotros tenemos leyendas del viejito que se sentaba en la mecedora, con el perro a un lado, nada más el perro le ladraba. Solo el perro le movía la cola. Barbas largas y bastón. El viejito sabio del pueblo. Como si la vejez diera sabiduría. La vejez, los años no dan sabiduría. Si no, no habría viejos tontos y jóvenes inteligentes. ¿Verdad? Pues sí. Entonces, por favor conecten esto y quizá esto va a ser uno de los puntos más importantes de esa charla. Nunca hay sabiduría que no esté conectada con riqueza. Tarde o temprano, uno atrae el otro. Si me pueden poner ese proverbio donde dice que la sabiduría en una mano trae riquezas y en otra mano trae largura de días. Está en Proverbios 3 o Proverbios 2, me parece. Si pueden buscar largura de días. Debe de haber otro donde dice, ¿perdón? Mire qué interesante. Hay 3 escrituras que son 3:16. Proverbios 3:16, Juan 3:16 y Timoteo 3:16. Para los que les gusta memorizar, ténganlos ahí. Timoteo 3:16, Proverbios 3:16, Juan 3:16. Vamos a ver esta. Largura de días, si lo podemos ver desde el 15, perdón. El 14, ¿dónde dice? Ahí el 13, vamos a ver. Bienaventurado el hombre que haya, ¿qué? Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Entonces, cuando uno es sabio, uno produce ganancia. Oh, no, yo conozco una persona que sabe mucho. Siempre que me vienen con esas, mis amados, de verdad, pero hoy se va a resolver. No existe tal cosa como que alguien sepa mucho de la Biblia y eso mucho que sabe no se ha traducido en dinero. Una gran mujer que me está escuchando ahorita. Oh, pastora Ana, es que ella sabe mucho. Digo, mira, reina, primero revísale el bolsillo y dime qué ha producido su conocimiento. Si tu conocimiento no ha producido tal conocimiento, pues no. Entonces, cuando la Biblia nos habla de sabiduría, emociónense, porque en cuanto la tienes, atraes riqueza. ¿Están aquí? No es para que se desanimen, es para que sepan que cuando la Escritura dice que Él quiere darnos sabiduría, inteligencia y gozo, eso es que te está poniendo algo que va a atraer a la riqueza. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Qué trae en sus manos? ¿Lo puede leer conmigo el 16? Largura de días está en su mano derecha,
en su izquierda riquezas y honra. Entonces, a la hora de que tú te topas con la sabiduría, en una mano trae largura de días y en la otra riquezas y honra. Así que cuando alguien te dice, oh, es que esa persona sabe mucho, más vale que tenga una chequera que lo demuestre. Yo sé que ya empezamos mal, pero bueno, ya empezamos. Día fuerte, sabiduría. ¿Qué pasó con este joven rico? Pudo haber buscado la sabiduría para que a la hora que le dieran la parte de su herencia, él hubiera podido hacer lo triple, 4 veces más, 5 veces más, 6 veces más. Y ya una vez que su papá de verdad se vaya, entonces él tenga una riqueza incomparable. Pero ese fue el problema del primer hijo en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué pasa con el segundo hijo? El segundo hijo tenía un problema terrible y los dos tipos de personas usted los encuentra en el cuerpo de Cristo. Hay gente que quiere la herencia y no quiere sabiduría. Quiere el dame en lugar de hazme. Dame para esto, voy a orar para que me dé esto, voy a orar para que me dé el otro. Pero ¿cuándo te acercarías a tu Dios a decir, haz de mí una persona de bien que multiplique lo que pones en su mano? Dame sabiduría. No que nos dé ahorita todo el dinero que quisiéramos para salir de aquí y en 3 días perderlo. Y el otro hijo pródigo, que es también un ejemplo de muchos que van a las iglesias, era uno que se la pasaba pegado a su padre, sirviendo a su padre, viviendo de su padre, pero nunca se sintió digno de disfrutar la riqueza de su padre. Lo servía, trabajaba para él, le era fiel. Buen hijo, ¿eh? Buen hijo. Papá decía y él rápido. Él decía brinca y el hijo le decía qué tan alto. Pero nunca se sintió que lo que su papá tenía era suyo. ¿Qué le parece? ¿Y sabe cuántos cristianos están procurando la santidad? Aleluya. Pero con 3, 4, 5, 6 trabajos porque no la hacen para comer. Y yo quiero que usted y yo, ¿sabe qué? Nos enfademos de ese estado. Nos enfademos de llegar a ese punto, donde lo único que hacemos es querer servir. Yo me conformo con servir al Señor. Ay, una de mis preciosas que me está viendo aquí, Pastor Ana, ore por mí porque yo quiero servir al Señor. Y le contesté, mira mamacita, sin dinero tú al Señor no puedes hacerle nada. Eclesiastés 10:19. Es muy temprano para tirar pedradas. A lo mejor ya a la mitad del break ya me animo a dar nombres. Ay, que quiero ir ahorita. No se crea. 10:19, por favor. ¿Me puedes poner la traducción Palabra de Dios para todos? Yo quiero servir al Señor. ¿Cuántos de aquí quieren servir al Señor? Muy pocos amenes. ¿Cuántos de aquí quieren servir al Señor? No, si quieres servir al Señor, Dios te tiene que dar dinero. Pero no puedes ver el dinero y decir, uy, fuchi. Uy, fuchi el coco. No es una serpiente que muerde. El dinero es para resolver. 10:19. Comer agrada a la gente, el vino le alegra la vida. ¿Y qué? No, yo quiero servir al Señor. Ay, pues Dios quiera que te dé una chequera, ¿por qué? No, Pastor Ana, yo no tengo nada, pero... Híjole, no. La palabra de Dios dice, mis amados, que cada uno de sus siervos él buscaba, cada uno de sus discípulos, él buscaba que tuvieran 3 cosas: llenos del Espíritu Santo, buena reputación y sabiduría. Y sabiduría. Alguien día fuerte, sabiduría. Y si eran sabios, le aseguro que la riqueza la traían. Nosotros seguimos imaginando que los discípulos eran unos pobrecitos. La Escritura dice que él asignaba tareas,
nada más a los que tuvieran 3 características, y esas características deben de ser las características de todo discípulo de perdón y amistad, que estén llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de muy buena reputación. Esas son las 3, y una de esas es la sabiduría. ¿Y qué es lo que hace la sabiduría? La sabiduría siempre te ayudará a tomar la mejor decisión, y cuando hay las mejores decisiones siempre hay finanzas involucradas. ¿Están de acuerdo? Efesios 3:10, por favor. ¿Cuál es una de las asignaturas o la asignatura de la iglesia en general? Nosotros debemos de ser los representantes de Dios aquí en la tierra para sabiduría. Fíjese bien en la traducción Reina Valera, por favor. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, mis amados, la iglesia tiene el llamado de proclamar la sabiduría de Dios. Pero usted tiene que conectar uno con uno. Nunca verás a un sabio sin dinero. Y el dinero, si ya es sabio, si está recibiendo sabiduría, el dinero tarde o temprano aparece. Eclesiastés 2:26. El rey Salomón, cómo me encantaría que estudien con cuidado su historia. Yo no sé cuántos de aquí piensan que él creció siendo un joven sabio. No, mis amados. Él un día se fue delante de Dios y le dijo, mira, yo no sé nada, yo no sé hacer nada, yo no tengo sabiduría, yo nunca he resuelto problemas y ahora me quieren entregar un paquetazo en el reinado y yo no puedo, yo soy muy joven, soy muy sencillo, no conecto. O sea, era alguien que no tenía lo que después tuvo. ¿Y qué hizo? Se la pidió a Dios. Cosa que todos podemos hacer aquí. Y al darme sabiduría, sepa que el dinero va a llegar también, porque tú no puedes separar a la sabiduría y el dinero. Así que si usted dice, a mí me encanta la sabiduría, no rechaces el dinero. Y algunos dirán, a mí me encanta el dinero, pero no sé aplaudir todavía. No, no, por favor, porque vamos a ser como el hijo pródigo, nos vamos a acabar el dinero en 3 días. Ay, porque al hombre que le agrada, diga fuerte que le agrada, Dios le da. ¿Quién se la da? Dios. ¿A quién? Al que le agrada. No me mueva de ahí, pero Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. En Juan 16, me parece, si no me equivoco, el Señor Jesús le preguntaron, ¿qué obra tenemos que hacer para agradar a Dios? Y Jesús contestó, que le crean. Entonces, si alguien aquí se quiere preocupar por agradar a Dios en el 2013, créanle. Eso le agrada. Y cuando le crees, siempre que le creas vendrán galardones. ¿Ve? Es imposible ocultar que creemos, mis amados. Nadie puede decir, no, yo la verdad por dentro creo. Nadie puede ocultar que cree. Nadie puede ocultar. No, yo no sabía que eras cristiano hasta ahorita. Nadie puede ocultar que realmente cree. ¿Sabes por qué? Porque aunque lo trates de ocultar, los galardones te echan de cabeza. Luego, ni siquiera saben que de a qué iglesia va, nada, no saben nada, pero de pronto ven que a ti te promueven, a ti te dan aumento, a ti te dan permiso, a ti te dicen que sí, y pareciera que la bendición te persigue a ti. Entonces, por más que quieras ocultar que crees en el Señor Jesús, los galardones te delatan. Pero, oiga, hay gente que dice, no, yo sí creo, y uno tiene que andar buscando el galardón con lupa. Él es galardonador de los que le buscan. Y tenemos que llegar a un punto de decir, por los galardones que tengo, se darán cuenta que le busco.
No es posible tener una fe fingida y no es posible llevar una religión sin resultados. El evangelio nunca te lo va a permitir, porque si tienes sabiduría, aparece la riqueza, y si tienes fe, aparecen los galardones. No puedes, es imposible ocultar. Pues sí, nosotros queremos dar a conocer al mundo que somos cristianos porque le ponemos el sticker a la camioneta, el pececito, la cruz la colgamos, cargamos la Biblia, la playera, pero yo quisiera que se note por la chequera. Nadie dijo amén. ¿Por qué? Bueno, pues miren, le voy a leer. No, conmigo no se enojen, ¿eh? No gaste su infiernito conmigo. Así no se dice. No gaste su pólvora en un infiernito conmigo. Guarde toda la pólvora para infiernos más grandes. Aquí es importante que usted vea el texto, no lo que yo diga, ¿ok? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? Entonces, por agradarlo, Él nos dice, ven, yo te voy a dar sabiduría, inteligencia y gozo. Y que el pecador tenga trabajo. El pecador es el que no va a poder hacer nada más que trabajar. Y le va a dar mantenimiento a las albercas que van a ser tuyas, y le va a dar mantenimiento a los jardines que van a ser tuyos, y le va a dar mantenimiento a los techos que te voy a regalar a ti, y allá ponlo a que trabaje y amontone. Y sí, ustedes ven que el pecador se enriquece. La Biblia dice que el pecador se va a enriquecer. No se enojen por eso. Pero dice que después va a haber una... Y va a hacer todo lo que acumuló para el que agrada a Dios. Entonces hay unos que no se pueden congregar porque tienen que ir a trabajar. Porque no captan qué parte de Eclesiastés 2:26 no entiendes. Yo tengo que trabajar. ¿Por qué no mejor vienes a que Dios te dé sabiduría, inteligencia y gozo, y mejor que el pecador sea el que trabaje? Yo nada más le anuncio. Pero eso va a suceder. ¿O por qué nada más creen a Juan 3:16 y a Eclesiastés 2:26? No, pastora Ana, Juan 3:16, gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué no? ¿Por qué haces cara fea? Vean que está a su lado para que vean qué cara ponen. No, si se pusieran en mis zapatos para que vean las caras que hacen con esas escrituras. A mí me gustaría más que Dios me dé a mí el dinero y allá al pecador que le dé sabiduría, inteligencia y gozo. No, no es cierto, no nos conviene. Nos da la sabiduría porque una vez que nos da la sabiduría, el dinero que nos dé, la riqueza que nos dé, la transferencia que nos dé, no nos va a quitar el gozo, no nos va a poner tontos ni locos, y vamos a poder multiplicarla y dejar una herencia a nuestra descendencia. En la traducción Palabra de Dios para Todos, por favor, y ahorita quiero que vean las 3 escrituras que les dije. Eclesiastés 2:26, además Dios le da sabiduría, entendimiento y alegría a quien Él aprueba. En cambio, al pecador Dios lo hace trabajar. ¿Para qué? Para que junte y acumule, para luego dárselo a quien Dios aprueba. Y fíjese lo que sigue. En esta traducción además lo dice. Por eso acumular riquezas tampoco tiene sentido. Pues no tiene sentido. Lo que Dios le está diciendo a sus hijos es, hijos, ¿qué andan haciendo acumulando riquezas? Esa es chamba del pecador. ¿Qué andan haciendo allá partiéndose el lomo, pues? ¿Qué andan haciendo allá trabajando como locos? Vénganse a adquirir sabiduría. Vénganse a que yo les dé gozo y alegría. Vengan a que yo les dé inteligencia. Aquí siéntense en lo calientito, agarren un cafecito y siéntanse tranquilos. ¿Para qué? ¿Para qué sudas, hombre? Quiero darte sabiduría, quiero darte inteligencia, quiero darte alegría, para que todo lo que ellos están acumulando pase a ser tuyo. Y cuando te llegue, sepas qué hacer porque tienes sabiduría, sepas manejarlo porque tienes inteligencia, y no te vuelvas loco con la abundancia porque tienes gozo. ¿Ve? Tú no vas a estar deprimido como todos los millonarios.
Tú no vas a estar como loco como los que se ganan la lotería y en un año se la acaban y pierden todo. No, Dios nos quiere dar algo para que cuando venga la transferencia, lo único que hagamos es multiplicarla más. ¿Amén? Bueno, están tan contentos que no sé qué hacer. Quiero que por ahí apunten las 3 escrituras de 3:16. ¿Cómo me gustaría que alguien de ustedes las junte? Porque las 3 hablan de lo mismo. Qué casualidad. De lo mismo y del mismo, ¿eh? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 1:1 habla de él que se llama como la palabra. La palabra, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Timoteo 3:16, por eso digo que habla de lo mismo. Creo que es la primera carta de Timoteo, vamos a ver. No, la segunda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿De qué habló Juan 3:16? De la palabra. ¿De qué habló segunda carta de Timoteo 3:16? De la palabra. ¿Y de qué habló Proverbios 3:16? De la palabra. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Están hablando de lo mismo. Si tú te atreves a unir a Jesús con su palabra y nunca permitir que nadie te los quiera separar, vas a vivir una vida muy diferente a la mayoría de cristianos que creen en Jesús, pero tienen una vida de la patada. Porque creen en alguien que no conocen, no oyen, no leen su palabra, no obedecen su palabra, lo tienen totalmente despegado de la Biblia. Si yo les preguntara cuántos de ustedes desde chiquititos ahí en el catecismo tomaban clases de Jesús de Nazaret, pues si ya sabían quién era Jesús o no sabían quién era Jesús. Y creían en él, que no, aparentemente. Pero ¿cuántos años sin abrir una Biblia? Se dormían, no se hagan. Entonces, mis amados, esas escrituras son tan importantes y vuelvo a insistir. Empecé con esto de la sabiduría para insistir en esto. Cuando hay sabiduría, siempre está la riqueza cerquita, cerquita. En el caso del rey Salomón, cuando él le dijo, dame sabiduría, Dios le respondió y le dijo, sabiduría te voy a dar, pero no nada más sabiduría. También te voy a dar todo lo que no me pediste. Te voy a dar la vida de tus enemigos, te voy a hacer el hombre más rico y te voy a dar, no me acuerdo cuál era la otra. Y así fue como Salomón se convirtió en el hombre más sabio que había caminado en la tierra antes de que llegara Jesús de Nazaret. Entonces, a donde usted le busque, mis amados, la reina de Saba fue a ver al rey Salomón. ¿Por qué? Porque era una mujer que perseguía la sabiduría. Oiga, ahora ya la superficialidad en las damas está cada día peor. Quieren dinero y nada más les alcanza para uñas, cabellos, zapatos. Prefieren altura de zapatos, pero no altura de mente. No toleran raíces de cabello, pero las de amargura sí. Quieren belleza física, aunque la fealdad adentro, ahí está. No, ahí hay una reina en la escritura, la reina de Sabá. Ella, donde olía la sabiduría, se dejaba ir y con unas caravanas de riqueza. Nada más, nada más, nada más a oír. Y el Señor Jesús dijo, y quiero que sepan algo, más que Salomón en este lugar. Y si la reina de Saba estuviera aquí, se levantaría en juicio contra todos ustedes, porque ella apreció la sabiduría, y yo soy más que el rey Salomón, y no me aprecian. O sea, el Señor Jesús ponía unos ejemplos tremendos. Ahora, vuelvo a insistir, búsqueme un caso de un sabio sin dinero
y búsqueme un caso de uno con dinero sin sabiduría. Búsqueme un caso. Entonces, mis amados, dos cosas les quiero suplicar. Amen la sabiduría y no desprecien la riqueza. Y la riqueza empieza por respetarse en las mínimas cantidades. Cuando veas un penny en el piso, recógelo. Que se note tu respeto por el dinero. Porque si un penny no lo recoges, nunca te encontrarás uno de 100. El respeto atrae. El respeto atrae. El respeto atrae. Y cuando tú respetas un penny, atraes mayores cantidades. Respétalo. Cuidado con las palabras de a mí no me gusta el dinero. A mí, la verdad, he sido tan sensible en ese tema que aún después de que agarran dinero y se ven así como que, uy, guácala, digo, uy, guácala, pues no le hacen, bárremelo a mí, ahorita me embarro. Digo, yo entiendo el punto de lavarse las manos, es higiénico, pero hasta en eso me estoy haciendo sensible a decirle al de 100, no te ofendas porque dije guácala, no es contigo el problema, es con todas las manos que te manosearon. A ti te hicieron limpio, fueron los sucios los que te agarraron. Ya ve, hasta poeta me hice con el de 100. Pero es eso, es con la intención de asegurarme que en todo estamos mostrando respeto a la abundancia. Entonces, a la abundancia se le respeta, a la abundancia no se le desprecia, porque Dios nos la quiere dar. ¿Hay algún problema con eso? No. Entonces, vamos a avanzar. ¿Listos, ¿Están contentos? Yo espero que hoy sí salgan más contentos. ¿Si es café o atole? Silvia, dime la verdad, porque traen cara de atole. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos. Se me está yendo lento el tiempo. Bueno, Mateo 11:5. Vamos a empezar ahí. Vamos a repetir un poquito con la paciencia que ustedes me tienen. Dice así, en el 4, ¿qué dice? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los muertos, y a los pobres. Y luego el 6 dice una frase bien tremenda, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, que nadie piense que Jesús de Nazaret miente. A los pobres les es anunciado el evangelio. Y me decía alguien, ¿por qué en lugar de decir y a los pobres es anunciado el evangelio, no dice y a los pobres también se les resolvió el problema? ¿Por qué dice a los pobres les es anunciado el evangelio? Y en mi punto de vista, quizá ustedes tengan otro, pienso que el Señor quiso más bien decirnos cómo se les resolvió el problema, en lugar de nada más decirnos que se les resolvió el problema. Porque no nos está diciendo cómo fue que los ciegos ven, ni tampoco nos dice exactamente cómo es que los cojos andan, pero sí nos dice cómo es que a los pobres se les quitó lo pobres. ¿Cómo se les quitó? ¿Sí me están siguiendo, mis amados? Bueno, Lucas 4:18. Voy a avanzar asumiendo que todos me están entendiendo y por favor, si se quedan un poquito con preguntas, tomen estos temas y escúchenlos varias veces. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Ungir significa me ha capacitado sobrenaturalmente para resolver esta asignatura. ¿Ok? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, lo que necesitaba el oprimido lo recibió, lo que necesitaban los ciegos lo recibieron, lo que necesitaban los cautivos lo recibieron, lo que necesitaban los quebrantados de corazón lo recibieron, lo que necesitaban los pobres, ¿qué? Lo recibieron. Pero nada más que ahí dice que a ellos se les es anunciado el evangelio. ¿Sí se acuerdan cuando el Señor Jesús llamó a Pablo? Él tenía ya cartas con la instrucción de matar a todos los cristianos en Damasco. Él era un asesino de cristianos.
Él sacaba y arrastraba a hombres y mujeres de sus casas y los mataban a pedradas. Él fue testigo de la muerte de Esteban. Él mantuvo sus ropas mientras lo apedreaban. O sea, era una cosa sangrienta, era un tipo sin escrúpulos. Él no le importaba si eran mujeres o niños. Él daba contra todos, odiaba al cristianismo. Y en camino a Damasco, montado en lo que traía, porque no sabemos qué era. No van a decir que caballo blanco, ¿eh? No les digo, era un caballo blanco un día, no. La Biblia no dice que traía. Melchor, Gaspar y Baltasar, ajá. Y entonces venía él montado en algo y de pronto la Biblia dice que una luz resplandeciente lo hizo que se cayera. Y no estoy muy segura, pero creo que los demás también se cayeron. Pero bueno. Y arribita en el ajá. No ese es el texto, ¿eh? Es Hechos 26. Y entonces él se trata de levantar y oye una voz que le dice: Saulo, porque así se llamaba Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, ya con otro tono, ¿verdad?, pregunta: ¿quién eres, Señor? Y el Señor Jesús contesta: soy Jesús a quien tú persigues. Porque quiero que sepan algo, mis amados. Cuando a ti te persiguen, se van a topar con Él. Y no les va a gustar. Nada más quiero que sepan eso, ¿eh? Cuando a ti te persiguen, se van a topar con Él. Bueno, ese se las paso de gratis. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y empieza a darle su asignatura. Mire qué hermoso, no le dijo: ¿deseas servirme? Levanta la mano si deseas servirme. Pasa al altar si deseas un llamado. Yo sé que has estado ayunando, llorando y necesitabas saber si yo te... No, mis amados, ya ahora ya todos esos rollos, hombre. Ni Noé pidió un llamado, ni Esther pidió un llamado, ni ninguno de ellos. Dios lo único que hace es que te toma tu agenda, te la tira a la basura y te da otra. Y no te pregunta que si quieres, por favor. A menos de que ustedes tengan otro caso donde él hizo un llamado al altar y preguntó: ¿habrá alguien aquí que me quiera servir? No en mi Biblia, maybe en la tuya. Bueno, y entonces empezó a darle su agenda. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Tan, 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 tan. Para ponerme por ministro. Pues que no ves a dónde voy. Ay, qué sentido del humor tienes. ¿No pudiste haber buscado uno que más o menos te quisiera? ¿Por qué no me pusiste ahí al Nicodemo, que aunque sea de noche, pero te buscaba? Pues sí, porque le daba cosa, ¿verdad? Le daba cosita que otros lo descubrieran, que un sacerdote fuera a buscarlo, pero no. Hoy el Señor se escogió al mero mero. Hay alguien aquí que te dice: Señor, ¿por qué yo? Después de todo el mal que hice. ¿No? Después de todo lo que he hecho, ¿yo por qué, Señor? Mis amados, no pregunten eso. Oiga, Saulo iba en camino a matar cristianos. Y el Señor Jesús no le dijo: hey, tú, no, miren, solamente le dijo: levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti, para ponerte por ministro. Ándele, nada de que tome 12 pasos para desintoxicarte primero. Lo que haya traído Pablo, en ese día se le quitó. O ustedes díganme cuánta... Bueno, es que ahora, Pastor Ana, no hemos pasado por discipulado. ¿Seguro que ya podemos servir? Mire, yo nada más le hago una pregunta. ¿Usted tiene un llamado? Y si no, no me haga perder el tiempo. Aquí no le vamos a andar rogando a nadie. Si alguien te llama y no quiere servir, ¿sabes qué? No te preocupes. Nosotros tampoco te queremos a ti. Con todo respeto, Rita. Porque ahí andamos: ándele, manita, ándele la necesidad. No, fíjese que no. Aquí no hubo un ándele nada. Aquí hubo un llamado, una respuesta, donde la respuesta fue: sí, Señor. Ay, Pastor Ana, es que le llamo y me dice que va a ir, pero a la mera hora no llega. Ay, Pastor Ana, no sé. Híjole, no.
Pues si no quieren, úchile, next. Claro que sí, porque si tú no quieres responder, no hay ningún problema. Eso es entre tú y Dios. Aquí no hay nada de ruegos, ni ándale que vente. No, no, no. Simplemente le dijo, he decidido ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y ahí empezó un llamado. Qué hermoso es, ¿no? Mis amados, cuando tú tienes un llamado, no necesitas que nadie te ruegue. Al contrario, tú eres el que estás ahí. Pero bueno, esa también fue gratis. Ok. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Entonces a Pablo le estaba dando la asignatura de ir con los gentiles, no con los judíos. Con todo el pueblo gentil, con los que pensaban que ellos, uchili, nunca van a tener nada que ver con los judíos. Guácala, guácala. La salvación es para los judíos, nada más. Aquí los gentiles, ellos son poca cosa. Y ahora Jesús de Nazaret le está diciendo a Pablo, fariseo de fariseo, que su llamado va a ser con los gentiles. Tremendo. Librándote de tu pueblo judío, te voy a librar de ellos y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y aquí empieza a suceder ese llamado, esa unción. Versículo 18. Esto es lo que vas a hacer con los gentiles. ¿Sí quedó claro quiénes son los gentiles? El mundo se divide en 3 esferas, mis amados. Para Dios no hay peruanos, colombianos, ecuatorianos, nada de eso. Para Dios hay 3 esferas. Judíos, gentiles y la iglesia. Y de esas 3 esferas, por la única que va a regresar en el rapto es por la iglesia. Así que aquí no importa qué eres, más vale que seas la iglesia. Porque la iglesia se va con él. Y sean judíos y gentiles los que se queden, se quedan. Entonces el Señor de judíos y gentiles está llamando. ¿Y cómo los está llamando? Por el evangelio. Y Él iba a ser enviado directo a los gentiles para que los gentiles, a la hora de proclamarles el evangelio y creyeran, ahora fueran parte de la esfera llamada iglesia. ¿Y cómo iba a suceder esto? Fíjese bien, 18. Para que abra sus ojos. Ahora, por cuestión del tiempo, ¿cómo iba a suceder esto? Mientras predicaba. Recuerden que Dios... ¿Ya me tengo que callar? 2 minutos. Recuerden que Dios los mandó ¿a qué? En Marcos 16. A predicar el evangelio. A eso los manda. Entonces, mientras predicas el evangelio, esto es lo que yo voy a hacer. Escuchen esto. Pablo, tú predica y yo hago esto. Mientras prediques, esto les va a pasar. Número 1, abrirá sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No vas a tener que hacer más, solamente predica el evangelio y de pronto le van a dar la espalda a las tinieblas y van a seguir la luz. Cuando estés predicando el evangelio, se van a convertir de la potestad de Satanás y se van a convertir a la potestad de Dios. Y luego viene lo de recibir. ¿Me puedes subrayar reciban? Les voy a hacer una pregunta capciosa. ¿Esto que reciben, lo pidieron? Iglesia, ¿saben qué pasaría si nada más nos dedicáramos a estudiar en la Biblia todo lo que Dios ha decidido darnos sin que se lo pidamos? Sin embargo, en nuestra religiosidad pensamos que todo depende que lo pidas. Hay muchas cosas que Él decidió que recibas sin que lo pidas. Y aquí vienen algunitas. Listo. Para que reciban, ¿por qué? No se les olvide esa palabra. Lo que recibas se recibe únicamente y exclusivamente por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Entonces, mientras Pablo predicaba y la fe venía, la gente iba a usar esa fe ¿para qué? Para recibir. ¿Para qué es la fe? Para recibir. Para que reciban por la fe que es en mí, número 1, perdón de pecados y número 2,
Subráyeme herencia. Así se resuelve la pregunta, mis amados. ¿Cómo es que los pobres, a la hora de anunciarles el evangelio, dejarían de ser pobres? Porque a la hora de que un enviado de Dios anuncie el evangelio, tienen la orden de recibir ¿qué? Lo de perdón de pecados ya se lo sabían. Pero ahí dice herencia. Dice herencia. A los pobres les era anunciado el evangelio. Ay, pero pues eso ¿cómo le resuelve el problema? En cuanto creen, hay una herencia. Tómense un cafecito.